Hola, soy Leonardo Guidi, analista financiero del Grupo Carey y vamos a ver el resumen semanal correspondiente al viernes 13 de noviembre de 2020. Bueno, tuvimos otra semana muy interesante en Wall Street. Vemos que actualmente el índice está tocando el récord histórico, no lo ha podido superar durante esta semana, pero está bastante cerca. La verdad es que en el plano político ya está prácticamente todo definido. Por más que Trump esté intentando ver de qué manera demostrar que hubo fraude, la verdad es que medio difícil que eso pueda darse, así que las acciones claramente están descontando ya que el resultado está bastante concluido. Lo más probable, por supuesto, es que Biden sea el presidente a partir del 20 de enero. El Congreso va a tener mayoría demócrata y la Cámara de Senadores recién se va a terminar de definir en enero, a principios de enero, pero al menos los republicanos ya se garantizaron 48 senadores, con lo cual no importa quién vaya a tener la mayoría de la Cámara de Senadores, ya que los republicanos van a poder bloquear cualquier intento de pasar legislación por el Congreso por parte de Biden que pueda llegar a ser muy controversial, muy de izquierda, muy redistributiva del ingreso, muy polémica, podríamos decir. Entonces, en ese sentido, ya el mercado está bastante tranquilo, ya tiene mucha certeza de lo que va a pasar, porque sabe que por los próximos 2 años no van a haber grandes cambios en el ecosistema de negocio de Estados Unidos, en las reglas de juego de los negocios, más allá de que por supuesto Biden podría llegar a ser un buen cambio, pero el mercado ya descuenta que el ambiente legislativo va a tener bastantes atascos legislativos, como ya explicamos en el informe anterior. Pero en este informe de esta semana me quiero focalizar principalmente en lo que sucedió el lunes con esta espiga muy grande que en su momento fue una vela verde muy grande que estaba tocando récord histórico y que después, bueno, se recortó bastante durante el día, que a pesar de que terminó positivo, no logró terminar en récord histórico, y después durante el resto de la semana vemos que el mercado estuvo ahí, oscilando en el récord histórico, pero sin superarlo. Y la razón de esta vela tan particular que vimos el lunes fue que Pfizer anunció que los resultados que estaba obteniendo la fase 3 de su vacuna contra el COVID eran bastante prometedores. Ellos dijeron que habían tenido más de un 90% de efectividad con su vacuna. Después, bueno, cuando uno miraba más el detalle de la declaración, en realidad la muestra sobre la que se obtuvieron esos resultados por ahora es muy pequeña, pero aún así es importante, ya genera resultados alentadores y claramente ayudó mucho a empezar a cambiar las expectativas de los inversores. Porque lo que vimos el lunes también fue que el sector financiero, particularmente las acciones bancarias, subieron mucho. También recortaron mucho las tecnológicas, que fueron las grandes protagonistas del año. Y también empezamos a ver una gran recuperación en los sectores pertenecientes a lo que se suele conocer como la economía real e incluso puntualmente en los sectores más afectados por el COVID, como por ejemplo las aerolíneas. Así que teniendo en cuenta de que se empezó a hablar mucho de rotación de cartera, de empezar a pasarse a sectores más cíclicos, a sectores que fueron más afectados por el COVID, porque claro, con la expectativa de la vacuna para 2021, los flujos de fondos para las empresas cambian, o sea, mejoran, el riesgo de las empresas tiende a caer, los márgenes de rentabilidad tienden a subir y eso ayuda a cambiar bastante las valuaciones de las empresas y empezó a haber gente que empezó a hacer rotación de cartera. Entonces, para poder tener un mejor panorama de la situación, vamos a explicar un poco varios sectores de los que se estuvo hablando esta semana para ver qué conviene hacer, si conviene pasar una parte del dinero hacia esos sectores, en qué casos conviene hacerlo, de qué manera, con qué tipo de estrategias, y vamos a hacerlo mirando, arrancando principalmente con el panorama a nivel mundial. O sea, esto que vemos acá son las ganancias por acción del All Country World Index del MSCI. O sea, el MSCI tiene un índice que básicamente engloba a todo el mundo, o sea, hace una muestra representativa de todos los mercados del mundo, de la mayor cantidad de países del mundo, y hace un índice de acciones con todos esos países. Como vemos acá, es bastante representativo. Fíjese que incluso está Argentina con una ponderación
ínfima, pero bueno, está presente en el índice ACWI. Y bueno, esta es la forma en la que se comportaron las ganancias por acción, no el índice propiamente dicho, sino las ganancias por acción de las componentes del índice a lo largo de, bueno, varias décadas hacia atrás. Bueno, vemos por supuesto la burbuja de las .com, que las acciones cayeron, pero fíjense lo que fue este impresionante rally alcista que tuvo lugar desde más o menos principio de 2002 hasta la crisis hipotecaria de 2008. Esto por supuesto responde a muchos factores, a que haya tanto crecimiento en las ganancias por acción, pero creo yo que uno de los factores más importantes, si no el más importante, fue que en 2001 China pasó a formar parte de la Organización Mundial de Comercio, con lo cual se abrió la posibilidad para prácticamente todos los países del mundo para poder comerciar con China. Entonces, China empezó a demandar una cantidad enorme de bienes y servicios al resto del mundo, sobre todo productos industriales, por supuesto, porque no deja de ser un país emergente que estaba creciendo muchísimo, y por supuesto también China se dedicó a exportar también al resto del mundo todo tipo de bienes y servicios. Este proceso de acumulación de riqueza se interrumpe con la crisis hipotecaria de 2008, caen fuerte las ganancias por acción del índice, se recuperan también prácticamente por completo hasta 2011 y después vemos un amesetamiento bastante prolongado de las ganancias por acción del índice de acciones mundial, a pesar de que Estados Unidos crecía constantemente año por año. Esto justamente tiene que ver porque si miramos un poco el índice por sectores y por países, vemos que por sectores está bastante bien diversificado, pero fíjense que por países Estados Unidos es prácticamente el 60%. El 40% restante lo tienen Europa, Japón y bueno, seguramente en este 23% hay varios mercados emergentes como Brasil, como México, como Corea del Sur. Entonces, a pesar de que este 60% de Estados Unidos seguramente habrá tenido un buen rendimiento, bueno, el resto de Europa y Japón estaban bastante estancados con la propia crisis que tuvo Europa, con la salida de Inglaterra de la Unión Europea, con la crisis de Grecia, y bueno, eso provocó una recesión e incluso caída de las ganancias por acción, que después se recuperaron en 2017, pero nuevamente acá vemos una especie de recesión, digamos, en las ganancias de las empresas que componen el índice de acciones mundial, que encima se ve afectado por la crisis del COVID de este año y bueno, el índice acá está hasta el 5 de noviembre, vemos que al 5 de noviembre se había recuperado bastante, pero lo interesante es esto, que si uno está pensando que volveremos a la normalidad, evidentemente estamos pensando que las ganancias por acción de las empresas que componen el índice mundial se van a recuperar. Entonces esto puede generar una expectativa de decir, bueno, si las ganancias, mejor dicho, si la vacuna ya deja de ser una mera posibilidad y pasa ya a ser una probabilidad cada vez más alta de que la tengamos en 2021, esto tiene todas las posibilidades para recuperarse. Entonces, ahora sí, lo que podemos hacer es empezar a desglosar un poco los sectores de los que se estuvo hablando esta semana para ver qué conviene hacer en cada caso. Pero antes, me parece interesante explicar una vez más brevemente la diferencia que hay entre las inversiones de valor y las inversiones en crecimiento, o las empresas de valor y las empresas en crecimiento. Básicamente, lo que más tenemos que tener en cuenta es esto. Si las ganancias por acción de una empresa tienden a ser muy volátiles en el tiempo, los inversores suelen calificarla como una empresa de valor debido a que no están dispuestos a pagar altas valuaciones por una empresa con ganancias cíclicas y volátiles. Mientras que, si las ganancias por acción de una empresa crecen con relativa estabilidad a lo largo del tiempo, esta suele ser considerada como una empresa en crecimiento. Esa sería la principal diferencia que hay entre las empresas de valor, que suelen buscar principalmente los value investor, como por ejemplo Warren Buffett, a pesar de que él también ha cambiado bastante su filosofía a lo largo de los años, con diferencia de las empresas en crecimiento, que bueno, siempre suelen estar cuestionadas, porque muchas veces se dice, no sé, por ejemplo, por qué la gente compra Facebook, que tiene un price earning de 40. Y bueno, ahí lo que hay que explicarle a quien dice eso es que Facebook es una empresa en crecimiento
con ganancias que van creciendo con bastante estabilidad y que por eso un inversor no tiene tanto problema en pagar una evaluación relativamente alta de Facebook, porque sabe que eso le da derecho a obtener un flujo de fondos por parte de la empresa que es creciente en el tiempo, pero además muy estable, con una volatilidad relativamente más baja que la que podría tener si comprara, por ejemplo, una acción financiera. Entonces, esta estabilidad en las ganancias de las empresas en crecimiento depende mucho de los moats de la empresa. Los moats suele decirse que son los fosos defensivos o las ventajas competitivas que tiene la empresa, los cuales son los encargados de proteger los ingresos de la empresa para que la competencia no se los quite. O sea, siempre sabemos que si una empresa está haciendo algo muy bien y está obteniendo muchos ingresos con grandes márgenes de rentabilidad, eventualmente va a aparecer la competencia a intentar apropiarse, aunque sea de una parte de esos ingresos. Bueno, los moats, las ventajas competitivas, son justamente los que protegen a la empresa de la entrada de la competencia y de esa manera evitan que los ingresos de las empresas se vean perjudicados a lo largo del tiempo. Con respecto a los moats, bueno, no voy a profundizar demasiado porque es un tema muy extenso, pero acá hay un cuadro resumen por si alguien quiere poner pausa en el video para, aunque sea, leer un poco cuáles son los 4 tipos de moats, pero básicamente la idea es esta. Así como los fosos de los castillos medievales protegían al castillo del ataque de los invasores, de la misma manera los moats de las empresas, las ventajas competitivas de las empresas, protegen a la empresa, o mejor dicho, los ingresos de las empresas de los avances de la competencia. Acá la clave más importante es que uno, cuando tiene que buscar los moats de una empresa, tiene que buscar las cualidades de la empresa. Este es el análisis cualitativo de una empresa y es el análisis más importante que podemos realizar. Así que cuanto más podamos profundizar sobre este tema a la hora de analizar una empresa, mucho mejor. Y si alguien, por supuesto, quiere analizar este tema en profundidad, un libro muy bueno que analiza esto en profundidad es El pequeño libro que genera riqueza, de Patrick Dorsey. Así que bueno, vamos a hablar un poco del sector industrial, del cual se estuvo hablando bastante, porque cuando la gente dice, bueno, hay que invertir en la economía real, en general se refieren al sector industrial. Acá hay que invertir en empresas tangibles, digamos, con bienes y servicios tangibles. El sector industrial, si lo describimos brevemente, está dividido en 3 partes. Uno es bienes de capital, como pueden ser, por ejemplo, empresas como Caterpillar, que hace maquinaria industrial, o incluso empresas que fabrican computadoras, porque dentro de todo son bienes de capital de una empresa. Después también está el subsector de transporte, donde ahí tenemos obviamente fabricantes de autos, fabricantes de barcos, fabricantes de aviones, fabricantes de helicópteros, todo lo referido al transporte. Pero también adentro del subsector de transporte están las aerolíneas, que son las que prestan el servicio de transporte. Y por último también están el subsector de servicios y suministros comerciales, donde están acá, por ejemplo, las empresas de logística, que también forman parte de este sector. Entonces, ¿cuáles son las características del sector industrial? Por un lado, es sumamente heterogéneo. Ahí adentro del sector industrial hay de todo y hay empresas absolutamente diferentes entre sí. Es muy sensible a la actividad económica. Bueno, es un sector extremadamente cíclico, como vamos a ver ahora cuando analicemos sus ganancias por acción. Entonces es un sector que si la economía se recupera es muy probable que ande bien, pero que si la economía entra en recesión como este año, bueno, lo más probable es que caiga. Luego tiene alta correlación con los índices mundiales. Fíjense que si yo me voy a el índice mundial de acciones del sector industrial, lo vemos acá, y si yo lo comparo con el MSCI, el All Country del MSCI, vemos que se parece bastante. Fíjense que si yo lo veo acá y lo voy comparando, vemos que se parecen bastante, o sea que correlaciona muy bien con el índice de acciones mundial, porque justamente sigue bastante la economía, la situación económica mundial. Y por último, pero muy importante, es un sector de muy bajos márgenes de rentabilidad, por lo tanto es un sector de volumen y no de fijación de precios. Por ejemplo, una empresa como Apple
puede cobrarle $1000 por un teléfono a un cliente porque, volvemos a lo que decía antes, tiene moats, tiene ventajas competitivas como por ejemplo activos intangibles que hacen que las personas estén dispuestas a pagar más por un teléfono de Apple que por un teléfono de otra empresa. No así en el caso de las empresas industriales. Las empresas industriales es un sector de bajos márgenes de rentabilidad. Pongámosle, por ejemplo, las aerolíneas. O sea, lo que necesita una aerolínea es que salgan la mayor cantidad de aviones posibles y que todos ellos vayan llenos, porque es un negocio de volumen. Si quieren cobrar demasiado caro por un pasaje, lo más probable es que ese asiento no se termine vendiendo. Entonces, es un sector de bajos márgenes de rentabilidad. Entonces, con todas estas características, nosotros podemos ver la situación del sector industrial en este momento y vemos que claramente estaba con una recesión interesante durante los últimos años y con una caída muy fuerte que empezó a recuperarse. Entonces, si yo me planteo un escenario para el año que viene con la posibilidad de que haya una vacuna, o sea, tiene mucho sentido que la gente se pregunte si no me conviene ahora entrar en alguna acción del sector industrial para aprovechar esta recuperación, porque si llega a haber una vacuna, entonces cada vez va a ser más probable que la economía se recupere a los niveles que había en 2019 y de esa manera las aerolíneas van a volver a volar, ese negocio de volumen de las aerolíneas se va a recuperar y por lo tanto estaré comprando en este momento muy barata la acción de una aerolínea cualquiera sea. Entonces, tiene sentido, por supuesto, que al ver esta situación y al ver el anuncio de Pfizer y empezar a generar cada vez más la probabilidad de que el año que viene vamos a tener una vacuna que va a ser efectiva, bueno, tiene todo el sentido de que haya personas que estén pensando en decir, bueno, no me conviene ya por ahí salirme de tecnológicas y comprar algo más de la economía real e incluso algo que fue muy afectado por la crisis. Bueno, en ese sentido, a la hora de elaborar este tipo de estrategias, mi sugerencia es, por supuesto, volver a las bases de siempre. O sea, las acciones se mueven descontando el escenario económico que consideran como el más probable para los próximos 3 a 24 meses. Y en este momento, como estamos en un mercado alcista en Estados Unidos, las acciones, digamos, los inversores están más enfocados en esta parte del gráfico, en esta parte del periodo, ya más mirando 12 a 24 meses. Entonces, mi sugerencia, si alguien está pensando en empezar a rotar cartera a este tipo de sectores, aprovechando la posibilidad de la vacuna, es que se hagan este planteo. O sea que, así como las acciones descuentan los escenarios y están mirando más bien 12 a 24 meses, bueno, que uno también haga lo mismo. Que empiece a mirar cuantitativamente y cualitativamente los escenarios que considera más probable para los próximos 12 a 24 meses. Entonces, de esa manera uno podría decir, bueno, paso número 1, desarrollo mis escenarios para los próximos 12 a 24 meses, o sea, para principios de 2022 o para finales de 2022 estaría mejor. ¿Cómo creo yo que va a ser el mundo en ese momento? Creo yo que las aerolíneas comerciales van a estar operativas al nivel que estaban en 2019, que los vuelos ya van a estar llenos como estaban en 2019. Creo yo que la actividad económica ya se habrá recuperado. A partir de ahí asigno probabilidades a los eventos. ¿Qué probabilidad le asigno yo al evento de un retorno total de la aviación comercial a la normalidad? Y en base a esas probabilidades después asigno ponderaciones a los activos financieros. Entonces, por ejemplo, si yo veo un 50% de probabilidad de retorno al nivel de 2019 de la aviación comercial, entonces digo, bueno, 50 y 50 la verdad que es una tirada de moneda. A lo sumo un 10% de mi dinero puedo comprar, por ejemplo, Delta Airlines, que tiene CDR acá en Argentina. Si ya le asigno menos del 50% de ese escenario, lo mejor será que no asigne nada porque ya sería demasiado riesgo. Y si estoy muy convencido de que para 2022, o sea, más de un 70% de probabilidades de que la aviación comercial ya va a volver a los niveles de 2019, entonces ya me convendría entonces un 15, un 20% puedo ponerlo en aerolíneas. Más no, porque como dice ahí abajo, tengo que recordar que siempre existe la posibilidad
de que estemos equivocados. O sea, siempre tengo que pensar, ¿y qué pasa si estoy equivocado? ¿Qué pasa si me equivoco y resulta que no, que aparecieron imprevistos y que la vacuna no va a estar hasta un año más adelante? Entonces todo se me retrasa. Entonces mi escenario fue demasiado optimista, me equivoqué y si asigné demasiada cantidad de dinero a este escenario, mi portafolio de inversión se va a ver demasiado lastimado. Entonces, esta creo yo que sería una manera muy sensata de proceder en el caso de que uno quiera invertir en el sector industrial. Pasemos ahora al sector bancario, que es otro sector que estuvo bastante en boca de todos durante esta semana. Vamos a ver cuáles son los drivers del sector bancario. Bueno, principalmente crecimiento económico, por supuesto. O sea, si la economía crece, la actividad crediticia de los bancos crece. Recuerden que el 65% del ingreso del banco viene del ingreso de margen de intereses. O sea, el banco, como sabemos, toma dinero prestado de los clientes a plazo fijo, a corto plazo, y presta dinero con créditos a sus clientes a largo plazo, a 5, 10, 20 años a futuro, y se gana el margen de rentabilidad que hay en el medio. Entonces, si toma dinero prestado al 0% y presta al 1%, se gana ese 1% que hay en el medio. Eso es actualmente el 65% del ingreso de los bancos en Estados Unidos. Lo que sí tenemos que decir es que a pesar de que parezca muy intuitivo que el crecimiento económico es un driver positivo para los bancos, lo que tenemos que tener en cuenta es que no necesariamente en países desarrollados que la economía crezca va a hacer que aquellos que tengan acciones bancarias venzan al índice, o sea que tengan mayor rentabilidad que el índice. Porque de hecho, si yo comparo el Standard & Poor's que está acá en azul con el Standard & Poor's solamente financiero que está acá en rojo y lo comparo durante los últimos 11 años, lo que veo es que salvo acá en 2009 cuando los bancos se recuperaron bastante porque estaban saliendo de la crisis y fueron el sector más castigado, luego, fíjense que el sector bancario correlacionó mucho con el Standard & Poor's, porque claramente, como dijimos, el sector bancario es procíclico, o sea que es afectado por el ciclo económico, pero fíjense que en ningún momento logró superar al índice. O sea que aquella persona que durante los últimos 11 años invirtió fuertemente en el sector financiero, obtuvo muy buenos rendimientos, como pueden ser un 166%, pero de ninguna manera le ganó al índice que estuvo 302% de rentabilidad positiva. O sea, es verdad, el driver bancario, el crecimiento económico afecta positivamente cuando hay crecimiento económico al banco y negativamente cuando pasa lo contrario, pero no necesariamente el hecho de que yo crea que la economía va a crecer me implica que el sector bancario va a tener un mejor rendimiento que el Standard & Poor's, porque lo que vemos acá es que la economía en Estados Unidos creció por 11 años seguidos luego de la crisis de 2008, pero que aún así el sector bancario, a pesar de haber tenido un muy buen rendimiento, no logró superar al índice. Entonces, puede haber personas, por supuesto, que me vayan a decir, bueno, pero mirá la diferencia que hay ahora. Quiere decir que las acciones del sector bancario están relativamente más baratas que el índice, lo cual yo estoy de acuerdo, pero antes de empezar a sobreponderar el índice en nuestro portafolio, tendríamos que hacer un análisis más integral del sector. Por ejemplo, las tasas de interés. ¿Cómo están las tasas de interés? Si yo miro la curva de tasas en este momento está acá abajo, o sea, las tasas de interés están muy bajas, pero lo que a mí me importa más que nada es la diferencia entre la tasa de 10 años y la tasa de un mes o 3 meses. Fíjense que la diferencia es muy poca, es apenas de un 1%, y esto obviamente afecta a los márgenes de rentabilidad del banco, pero tampoco es muy decisivo, porque fíjense que en 2019, es la curva que está acá en el medio, fíjense que la curva estaba absolutamente plana y aún así vemos que el sector financiero en 2019 anduvo bastante bien, aunque por supuesto no tan bien como estuvo el índice, pero sin embargo tuvo un muy buen rendimiento, de hecho tuvo un rendimiento prácticamente similar. O sea que la curva de tasas, lo que sí necesitamos de la curva de tasas es que esté positiva, en este caso lo está, pero mientras la Fed intervenga acá en la tasa a 10 años, porque la Fed está comprando bonos de 10, 20, 30 años, mientras la Fed esté interviniendo acá, va a ser difícil que veamos que la curva
de tasas se empine bastante y que haya un buen rendimiento acá. O sea, cuanto mayor diferencia hay entre las tasas de 1 a 3 meses y la tasa de 10 años y 30 años, es mucho mejor para los bancos porque mejora sus márgenes de rentabilidad. En este momento vemos unas tasas de interés bastante planas, con lo cual no favorece tanto a la rentabilidad de los bancos. Pero bueno, o sea, no es el único driver que tenemos que tener en cuenta. Otro driver son las regulaciones, que afortunadamente no vamos a tener demasiados sobresaltos. Y por último, o mejor dicho, penúltimo, está la aversión al riesgo, y acá creo que está uno de los drivers más importantes del sector bancario en este momento. La aversión al riesgo en este momento es muy alta. O sea, cuando la aversión al riesgo es muy baja y la gente tiende a querer tomar riesgo, o sea, invierten y van a tomar créditos a los bancos para invertir, para generar empleo, para expandir las empresas, o aquellas personas que consumen toman créditos prendarios para consumo, y eso favorece mucho la actividad de los bancos. En este momento la aversión al riesgo está muy alta y la gente, sobre todo en Estados Unidos, no está tan dispuesta a tomar riesgos. Por esta razón es que este driver es posiblemente el que más negativo le esté pegando a los bancos, y que en el momento en que se revierta va a ser un driver que va a favorecer mucho a los bancos. O sea, los bancos están baratos en Estados Unidos, no hay duda de eso. El tema es que como los bancos son una inversión value, como dice acá, el estilo de inversión de los bancos es una inversión value, una inversión de valor, y en este momento la inversión que está favoreciéndose es la inversión en crecimiento. Lo que pasa es que los bancos obviamente no son tan favorecidos por los inversores, como si lo fueron hace varias décadas atrás. Entonces, eso es lo que está pasando con los bancos. O sea, si la economía crece el año que viene, seguramente los bancos van a subir. No necesariamente quiere decir que le van a ganar al índice, aunque puede ser que sí, por la gran diferencia que hay de rendimientos acumulados. Las tasas de interés van a seguir siendo positivas, pero no esperemos que el margen de interés de los bancos suba muchos. Las regulaciones no hay ningún problema porque no se habla de ningún tipo de regulación. Y nuestro principal driver va a ser la aversión al riesgo. Si llega a haber vacuna, si la vacuna llega antes de lo previsto y si tiene muy buenos resultados, la aversión al riesgo de los inversores va a caer y el apetito por el riesgo va a subir. Y eso puede ser muy positivo para las inversiones, para las acciones bancarias. Pero tengamos en cuenta que si el crecimiento económico es lento, también la actividad de los bancos de prestar a tasa de interés no se va a recuperar tan rápido. Entonces, tengamos en cuenta que si compramos bancos en este momento, lo mismo, no pongamos una gran cantidad de dinero en bancos esperando la recuperación, porque puede ser que la recuperación económica y la recuperación de la actividad de los bancos y la caída de la aversión al riesgo tarde un poco en llegar, y por lo tanto veamos a los bancos recuperar todo esto que han perdido, pero de manera paulatina, no de manera tan rápida como puede pasar en otros sectores, como puede ser el sector industrial. Entonces, tengámoslo muy en cuenta a la hora de invertir en bancos, porque como dice ahí abajo, el sector bancario está prácticamente comoditizado, es decir, que todos los bancos ofrecen más o menos el mismo servicio y los mismos productos, a causa de lo cual termina siendo un negocio en el que se busca volumen para contrarrestar los bajos márgenes de rentabilidad que se obtiene con cada crédito otorgado. En ese sentido, el sector bancario se parece mucho al sector industrial, en el sentido de que los márgenes son bajos y lo que más se busca es volumen. Entonces, necesitamos que el volumen de créditos de los bancos aumente, y para eso necesitamos que la economía se recupere en Estados Unidos, que lo más probable es que se recupere el año que viene, y que baje la aversión al riesgo de los inversores para que vayan a tomar créditos para poner empresas, para expandir las empresas, para consumir, y de esa manera, al bajar la aversión al riesgo, que seguramente tendrá directa relación con la vacuna del COVID, ahí podemos llegar a ver un rally alcista interesante en los bancos. Pero no esperemos, por lo menos por ahora, una rapidísima recuperación de los bancos al nivel que estaban en 2019. Más vale, va a ser algo más paulatino. Bueno, estas son las ganancias por acción del sector bancario. Fíjense lo bien que pasó el sector bancario en la burbuja de las .com. Fíjense, obviamente, todo lo que crecieron durante el mercado alcista 2002-2007 fueron uno de los sectores que mejor estuvo. Y bueno, la fuerte caída de la burbuja de la inmobiliaria
y bueno, después los idas y vueltas que tuvieron el sector bancario a nivel mundial y la caída donde estamos ahora. Fíjense que le queda bastante por recuperar, pero no necesariamente esta recuperación va a ser rápida. Así que tengamos en cuenta para fijar correctamente las expectativas que tenemos con respecto al sector bancario. Bueno, por último, quiero hablar un poco del sector del cuidado de la salud, que es uno de los sectores de los que más se ha hablado durante este año. Fíjense lo que son las ganancias por acción del sector de la salud. Es maravilloso. O sea, este sector tiene dos características muy interesantes. Por un lado, es un sector en crecimiento. Claramente no es un sector de valor, es un sector en crecimiento. Y por otro lado, es un sector defensivo. ¿Cómo me doy cuenta que es un sector defensivo? Por la poquísima volatilidad de sus ingresos. Fíjense si lo comparo con el sector tecnológico. Estas son las ganancias por acción del sector tecnológico. Fíjense que también es un sector en crecimiento, pero que no es un sector defensivo, porque fíjense la volatilidad que han tenido también sus ingresos en las crisis. Pero fíjense que en general el sector tecnológico tiende a crecer y su volatilidad tiende a ser muy baja y tiende a crecer de manera bastante constante, a pesar de que tiene, por supuesto, estos sobresaltos. No pasa lo mismo con el sector de la salud. Fíjense lo que es un sector sumamente interesante para diversificar cartera y para atomizar el riesgo de la cartera, porque es un sector, como podemos ver, que como ofrece productos y servicios indispensables para la vida, es un sector que tiene una demanda bastante inelástica, bastante constante y creciente. O sea, sus ganancias por acción, como vemos acá, son constantes y crecientes a lo largo del tiempo. De hecho, si miramos los últimos mercados bajistas, las últimas correcciones que tuvo el Standard & Poor's, lo que vemos es que desde 1929 hasta incluida la del 2020, vemos todas las veces que el Standard & Poor's bajó más de un 15% y lo comparamos con el Standard & Poor's que solo tiene las acciones del sector de la salud, y lo que vemos es que de las 20 veces que el Standard & Poor's cayó más de un 15%, solamente en 2 de ellas, y de hace mucho tiempo atrás, el sector del cuidado de la salud cayó más que el Standard & Poor's. Incluso este año cayó menos. Entonces, es un sector sumamente defensivo, con lo cual es muy interesante para bajar el riesgo de nuestra cartera, bajar la volatilidad de nuestra cartera, pero también tengamos en cuenta que cuando la economía crece, cuando la economía anda bien, los sectores que mejor funcionan en la economía, por lo menos en las acciones, no suele ser el sector de la salud, cuya demanda suele ser bastante constante, sino que, bueno, los sectores más ligados a la economía, más cíclicos, son los que tienden a estar mejor. Aún así, si comparamos el rendimiento del Standard & Poor's en azul y el del sector de la salud en rojo, vemos que si miramos en el largo plazo 2009-2020, el sector del cuidado de la salud le ganó al Standard & Poor's en rendimiento. No por mucho, no todo el tiempo, pero vemos que a largo plazo este es un sector que ha tenido una muy baja volatilidad en relación a los otros sectores y que aún así le ganó en rendimiento por poquito, a un 20%, al índice Standard & Poor's en su conjunto. Con lo cual es un sector muy interesante para aquellos que quieran diversificar cartera. En este caso, dentro del sector están las farmacéuticas, están las biotecnológicas, están también las medicinas prepagas, hay muchas empresas para invertir. Mi sugerencia es que si vamos a diversificar cartera con el sector de la salud, elegir más vale farmacéuticas, que son más estables en el tiempo y están más diversificadas, pero es un sector bastante interesante para diversificar cartera. Bueno, como se habrán dado cuenta, la extensión de este video ha sido demasiado grande, así que hoy no voy a hablar de Argentina, así que simplemente yo me despido dejándole las vías de comunicación. Se pueden comunicar por la página web grupocarey.com.ar o enviando un mail a contacto@grupocarey.com.ar.